La lluvia azotaba implacablemente las calles de la Ciudad de México en aquella noche de invierno de 1990. El viento aullaba entre los edificios, creando una sombría sinfonía que resonaba por la ciudad. Emiliano Morales, vestido con su impecable traje italiano, sostenía un pequeño bulto contra su pecho, protegiéndolo de la tormenta. Sus pasos vacilantes lo llevaron hasta un callejón oscuro en el barrio de Coyoacán, donde antiguas casas coloniales guardaban historias de tiempos más sencillos. El bebé en sus brazos dormía serenamente, ajeno a la tormenta que se desarrollaba a su alrededor y a la batalla interior que consumía a su padre. Emiliano miró una vez más el pequeño rostro, tan parecido al suyo, y sintió el peso del medallón de plata en su bolsillo. Era una antigua herencia familiar, transmitida de generación en generación, que llevaba consigo historias de triunfos y fracasos de los Morales. «Es mejor así», murmuró para sí mismo, tratando de justificar lo que estaba a punto de hacer. «Te mereces una vida mejor de la que puedo ofrecerte ahora». La ironía de sus palabras no se le escapaba. Él, un hombre nacido en cuna de oro, convenciéndose de que abandonar a su hijo era la mejor opción. Con manos temblorosas, Emiliano colocó el medallón junto al bebé, acomodándolo cuidadosamente bajo las mantas. El colgante relució brevemente bajo la luz de un relámpago, como si protestara contra lo que estaba por venir. Era el único vínculo que su hijo tendría con su verdadera identidad, un símbolo de la nobleza que corría por sus venas, aunque jamás llegara a saberlo. En ese mismo momento, Lupe Hernández terminaba su turno como empleada doméstica en la casa de los Álvarez, a unas cuadras de distancia. A pesar del temporal, necesitaba volver a casa. Su hijo adolescente la esperaba con la cena lista. Lupe acercó su paraguas desgastado más cerca de su cuerpo, enfrentando las ráfagas de viento que amenazaban con voltearlo al revés. Fue entonces cuando lo escuchó. En medio del rugido de la tormenta, un llanto débil, casi imperceptible, llamó su atención. Lupe se detuvo, insegura de si su mente no le estaba jugando una mala pasada, pero ahí estaba de nuevo, el inconfundible sonido de un bebé. Siguiendo el llanto, se acercó a un pequeño nicho entre dos edificios parcialmente protegido de la lluvia. Sus ojos se abrieron de par en par al encontrar el bulto cuidadosamente colocado, como si alguien se hubiera asegurado de que fuera encontrado. El bebé, ahora despierto, la miraba con ojos grandes y curiosos, sin llorar. Lupe sintió que su corazón se derretía instantáneamente. «Virgencita Santa», susurró, tomando al bebé en sus brazos. ¿Quién sería capaz de dejar a una criatura así? Sus ojos captaron el brillo del medallón de plata y lo examinó cuidadosamente. Era una pieza hermosísima, con detalles intrincados y una inscripción en latín que no podía descifrar. Lupe miró a su alrededor, pero las calles estaban desiertas. La lluvia seguía cayendo, pero parecía haber disminuido un poco, como si la propia naturaleza quisiera dar una tregua para este momento crucial. Sabía que debía llevar al bebé a la policía, era el procedimiento correcto. Pero algo en su corazón le decía que este encuentro no era casual. «Pareces un angelito», murmuró, sonriendo al bebé que ahora jugaba con un mechón de su cabello. «Eso es, serás mi pequeño ángel». Mientras tanto, Emiliano observaba la escena desde lejos. Escondido en las sombras de un edificio, vio cuando Lupe encontró a su hijo, presenció el momento en que ella lo tomó en sus brazos con tanto cuidado y amor. Una parte de él quería correr hasta allí, recuperar a su hijo y olvidar toda esta locura, pero sabía que no podía. Su imperio apenas comenzaba a formarse y un escándalo que involucrara a un hijo fuera del matrimonio destruiría todo por lo que había luchado. Sofía, su prometida e hija de uno de los empresarios más importantes del país, jamás aceptaría criar a un hijo que no fuera suyo. La boda estaba programada para 2 meses después, y con ella vendría la fusión de las empresas que lo convertiría en uno de los hombres más poderosos de México. Emiliano vio a Lupe alejarse con su hijo, llevándose no solo al bebé, sino también una parte de su alma que sabía que jamás recuperaría. El medallón sería el único vínculo entre ellos, una promesa silenciosa de que tal vez, algún día, sus caminos se cruzarían nuevamente.
La lluvia finalmente comenzó a disminuir, dejando atrás solo el eco distante de truenos y el peso de las decisiones que cambiarían para siempre el destino de todas aquellas vidas. Emiliano ajustó el traje empapado y caminó en dirección opuesta, cargando consigo el peso de su decisión, sin saber que el destino tejera una trama mucho más compleja de lo que podría imaginar. Ciudad de México, 1995. El pequeño Ángel, ahora con 5 años, corría por los pasillos estrechos de la vecindad donde vivía con Lupe, su sonrisa iluminando el modesto ambiente que llamaba hogar. Sus risas resonaban por el patio común, donde tendederos repletos de ropa colorida bailaban con la brisa de la tarde. El medallón de plata, siempre presente en su cuello, se balanceaba mientras jugaba, reflejando la luz del sol que se filtraba entre los edificios. Lupe observaba a su hijo adoptivo con una mezcla de orgullo y preocupación mientras lavaba ropa ajena, complementando sus ingresos como empleada doméstica. Su cabello ya comenzaba a mostrar algunas canas, pero sus ojos mantenían el mismo brillo amoroso de 5 años atrás, cuando encontró a aquel bebé en una noche tormentosa. «Ángel, mi amor, cuidado, no te vayas a lastimar», gritó, viendo al niño subir a una pila de cajas. Su corazón aún se encogía cada vez que miraba el medallón, aquel objeto misterioso que conectaba a su hijo con un pasado desconocido. Lupe nunca había intentado encontrar a los padres biológicos de Ángel, temiendo que pudieran llevárselo, pero guardaba el medallón como un tesoro, sabiendo que algún día él podría querer conocer sus orígenes. Al otro lado de la ciudad, en una oficina lujosa en el corazón de Paseo de la Reforma, Emiliano Morales firmaba los últimos documentos que oficializaban la fusión entre su empresa y el imperio de los Álvarez. Su matrimonio con Sofía había sido solo el primer paso. Ahora, 5 años después, estaba a punto de convertirse en uno de los empresarios más influyentes del país. Con esto, señor Morales, Morales y Álvarez Enterprises queda oficialmente establecida, anunció su abogado organizando la pila de papeles sobre el escritorio de caoba. Emiliano asintió, su rostro manteniendo la expresión seria que se había convertido en su sello distintivo. El éxito tenía su precio: noches de insomnio, una úlcera nerviosa y un matrimonio que existía solo en el papel. Sofía entró en la oficina sin llamar, elegante en su conjunto Chanel. «Emiliano, tenemos que hablar sobre Gabriel». La escuela llamó de nuevo. Su hijo legítimo, también de 5 años, estaba teniendo problemas de comportamiento, demostrando una arrogancia precoz que preocupaba incluso a los profesores más experimentados. Mientras tanto, en la vecindad, Ángel compartía su merienda con Lupita, una niña recién llegada que aún no tenía amigos. Lupe observaba la escena con lágrimas en los ojos. Su hijo podía no tener mucho, pero tenía un corazón generoso que no dudaba en compartir lo poco que poseía. «Toma, Lupita», decía Ángel ofreciendo la mitad de su torta con frijoles. «Mamá siempre dice que la comida compartida sabe mejor». La niña aceptó tímidamente, y pronto los dos estaban jugando juntos, sus risas mezclándose con los sonidos de la vida simple que pulsaba en la vecindad. Por la noche, mientras Lupe preparaba una sopa con los ingredientes que había logrado comprar en el mercado al final del día, Ángel hacía su tarea a la luz de una lámpara vieja. Su cuaderno estaba impecable. Lupe siempre insistía en la importancia de los estudios, soñando con un futuro mejor para su hijo. «Mamá», llamó Ángel, su voz infantil cargada de curiosidad. «¿Por qué mi medallón tiene estas letras raras?» Lupe se acercó, secándose las manos en el delantal. Era una pregunta que temía, pero sabía que algún día llegaría. «Son palabras en latín, mi amor», explicó suavemente. «Un día, cuando seas mayor, descubriremos lo que significan». Ángel pareció satisfecho con la respuesta, volviendo su atención a la tarea de matemáticas. En el ático de los Morales, Emiliano cenaba solo, como era su costumbre. Sofía estaba en otro de sus viajes y Gabriel ya estaba durmiendo después de otro día tumultuoso en la escuela. Sus ojos se posaron sobre una foto antigua de familia, donde el medallón idéntico al que le había dado a su primogénito reposaba sobre el pecho de su propio padre. «Honor y lealtad»,
murmuró para sí mismo, traduciendo las palabras en latín grabadas en el medallón. Una risa amarga escapó de sus labios. ¿Qué honor había en abandonar a un hijo? ¿Qué lealtad había demostrado aquella noche? El contraste entre los dos mundos no podría ser mayor. Mientras Ángel crecía rodeado de amor y valores simples, pero fundamentales, Gabriel era criado en medio del lujo y los privilegios, desarrollando una personalidad compleja y a menudo contradictoria. Y Emiliano, dividido entre estos dos universos que él mismo había creado, comenzaba a sentir los primeros síntomas de una condición que aún no sabía que llevaba en sus genes. Lupe acostó a Ángel esa noche, como lo hacía todas las noches, contando historias sobre ángeles de la guarda y segundas oportunidades. El medallón reposaba sobre el pecho del niño, brillando suavemente a la luz de la luna que entraba por la ventana simple. En su sueño, Ángel sonreía, ajeno al destino extraordinario que lo aguardaba y a los caminos que algún día lo llevarían de vuelta a sus orígenes. Ciudad de México, 2010. El sol apenas había salido cuando Ángel, ahora con 20 años, ya estaba de pie. Sus dedos callosos ajustaban cuidadosamente el medallón de plata en su cuello antes de comenzar otro día de trabajo. El pequeño departamento que compartía con Lupe en el barrio de Tepito estaba silencioso, excepto por el suave sonido de la respiración de su madre, que finalmente había logrado algunas horas de descanso después de una noche difícil. Lupe había desarrollado una tos persistente en los últimos meses, que empeoraba cada día. Ángel trabajaba en 3 empleos diferentes, como ayudante de cocina durante el día, repartidor de aplicación por las tardes, y los fines de semana ayudaba en un proyecto social que atendía a personas en situación de calle. Cada centavo era guardado para el tratamiento de Lupe, que se resistía a aceptar ayuda. «Tienes que pensar más en ti, mijo», Lupe siempre decía, entre ataques de tos. Pero para Ángel, cuidar de su madre no era una obligación, era una expresión del amor y gratitud que sentía por ella haberle dado una vida repleta de afecto y valores. En la suntuosa sede de Morales & Álvarez Enterprises, Emiliano enfrentaba su reflejo en el espejo del baño ejecutivo. Las ojeras profundas y el rostro pálido denunciaban que algo no andaba bien. Sus dedos temblaban levemente mientras intentaba abotonarse el puño de la camisa, un síntoma que se había vuelto más frecuente en las últimas semanas. «Señor Morales, el consejo está esperando», anunció su secretaria a través del interfono. Emiliano respiró profundo, se ajustó la corbata y se puso su máscara de implacable empresario. Afuera, Gabriel, ahora con 20 años y recién graduado en administración, esperaba ansiosamente su primera participación en una reunión del consejo. «Papá, ¿estás bien?», preguntó Gabriel notando el temblor en las manos de Emiliano. «Solo estoy cansado», respondió secamente, evitando la mirada preocupada del hijo. La verdad era que los resultados de sus últimos exámenes lo aterrorizaban. Una condición genética rara, descubierta recientemente, amenazaba no solo su salud, sino todo el imperio que había construido. Esa misma mañana, Ángel coordinaba una acción de distribución de desayunos para personas en situación de calle bajo el viaducto Miguel Alemán. Su carisma natural y genuina preocupación por el prójimo habían transformado lo que comenzó como un trabajo voluntario en su verdadera vocación. «Ángel, no vas a creer», exclamó doña Chole, una de las voluntarias más antiguas. «La delegación aprobó nuestro proyecto para el centro de apoyo». La noticia era extraordinaria. Después de meses de batalla burocrática, finalmente conseguirían un espacio propio para expandir el trabajo social. Entre las personas en situación de calle estaba Toño, un joven de 17 años que Ángel había conocido semanas atrás. El muchacho tenía una mirada desconfiada y una historia difícil, pero algo en él tocó el corazón de Ángel. «No tienes que vivir así», le dijo Ángel, ofreciendo no solo el desayuno, sino también una oportunidad de cambio. «Tenemos vacantes para jóvenes aprendices en el proyecto». En el otro extremo de la ciudad, Sofía Morales organizaba otro de sus eventos benéficos en el jardín de su mansión. Entre copas de champán y canapés,
La élite capitalina discutía superficialmente sobre responsabilidad social. Gabriel circulaba entre los invitados, su encanto calculado escondiendo su completa indiferencia por la causa. «Gabriel, querido», llamó Sofía, «ven a conocer a la hija de los Montero. Acaba de regresar de Harvard». Pero el joven estaba más interesado en los comentarios que había escuchado sobre la salud de su padre. Los rumores sobre la condición de Emiliano comenzaban a circular en los pasillos de la empresa y Gabriel temía por el futuro de su herencia. Por la noche, mientras Ángel regresaba a casa después de su último turno de entrega, una lluvia fina comenzó a caer sobre la ciudad. El medallón en su cuello parecía más pesado de lo normal, como si cargara consigo el presagio de cambios inevitables. En el departamento, encontró a Lupe despierta separando sus viejas pertenencias. «Mamá, necesitas descansar», insistió preocupado, pero ella estaba decidida, revolviendo en una vieja caja de zapatos donde guardaba recuerdos preciosos. «Ángel, siéntate aquí», pidió Lupe, su voz más seria de lo normal. «Hay algo que necesito mostrarte». De dentro de la caja, sacó un pedazo de periódico amarillento por el tiempo. Era un recorte antiguo de la sección de sociales, mostrando una foto de Emiliano Morales en su fiesta de bodas. En el cuello del empresario brillaba un medallón idéntico al de Ángel. Lupe siempre había sabido que este día llegaría, el día en que tendría que contar la verdad sobre el medallón y las circunstancias en las que encontró a Ángel. Su tos empeoraba, y un miedo creciente de partir sin revelar esta historia la consumía. En el Hospital Ángeles, Emiliano recibía el diagnóstico completo de su condición. «Señor Morales, el trasplante de médula ósea es su única oportunidad», explicaba el médico. «Necesitamos comenzar inmediatamente la búsqueda de un donante compatible». La noche avanzaba sobre la Ciudad de México, cubriendo la urbe con un manto de misterio. En diferentes puntos de la metrópoli, padre e hijo compartían el mismo insomnio, sus destinos a punto de entrelazarse nuevamente después de 20 años de separación. El medallón de plata, testigo silencioso de esta historia, aguardaba el momento en que sus secretos saldrían a la luz, cambiando para siempre la vida de todos los involucrados. El recorte de periódico temblaba en las manos de Ángel mientras sus ojos recorrían repetidamente la imagen. El medallón en su cuello parecía pulsar con una energía propia, como si reconociera la verdad que estaba a punto de ser revelada. Lupe observaba a su hijo con ojos llorosos, su corazón partido entre el miedo de perderlo y la necesidad de ser honesta. «Hijo», en aquella noche de tormenta, comenzó Lupe, su voz entrecortada por la emoción y la tos persistente. «Encontré mucho más que un bebé abandonado. Encontré un propósito». Pasó los dedos cariñosamente por el medallón que Ángel usaba, una pieza que durante 20 años había guardado el secreto de sus orígenes. La pequeña sala del departamento, normalmente acogedora, parecía sofocante en ese momento. Las paredes amarillentas por el tiempo eran testigos silenciosos de una historia de amor incondicional que ahora ganaba nuevos contornos. Ángel se levantó abruptamente, caminando hasta la ventana. La ciudad nocturna se extendía ante él, sus luces parpadeando como miles de estrellas terrenales. «¿Por qué ahora, mamá?», preguntó, su voz controlada, pero cargada de emoción. «¿Por qué después de tanto tiempo?». Lupe tosió varias veces antes de responder, cada acceso pareciendo drenar un poco más de sus fuerzas. «Porque mereces saber tu historia completa, mi amor, porque temo que mi tiempo se esté agotando y no puedo partir llevándome este secreto conmigo». Entonces relató en detalle la noche en que lo encontró, describiendo la tormenta, el llanto que la guió hasta él y el medallón que brillaba incluso en la oscuridad. Al otro lado de la ciudad, en el Hospital Ángeles, Emiliano recibía más detalles sobre su condición. «Señor Morales, iniciamos la búsqueda de donantes compatibles en el Banco Nacional e Internacional», explicaba el doctor Ramírez, especialista en trasplantes. «Pero debo ser franco, su condición genética es extremadamente rara. La probabilidad de encontrar un donante no emparentado es muy pequeña». Gabriel, que acompañaba a su padre en la consulta, mantenía una expresión preocupada.
no solo por la salud de Emiliano, sino también por las implicaciones que su condición podría tener para el futuro de la empresa. ¿Y qué hay de los familiares, doctor? ¿Yo podría ser un donante? Desafortunadamente, las pruebas ya mostraron que usted no es compatible, Gabriel, respondió el médico. En casos como este, los hermanos tienen la mayor probabilidad de compatibilidad, seguidos por los hijos. Emiliano sintió que su estómago se revolvía con estas palabras, el peso de sus elecciones pasadas volviéndose aún más insoportable. De vuelta al departamento en Tepito, Ángel continuaba procesando la revelación. Años de preguntas sin respuesta sobre sus orígenes comenzaban a tener sentido. El medallón, que siempre había sido parte de su identidad, ahora cargaba un significado mucho más profundo. «Aquí», dijo Lupe, entregándole una pequeña caja de madera. «Guardé todo lo que encontré contigo aquella noche». Dentro de la caja, además del recorte de periódico, había una pequeña cobija azul con iniciales bordadas y una nota manuscrita ya descolorida por el tiempo, pero aún legible. «Perdóname». Ángel sostuvo la nota entre los dedos, reconociendo en esas dos palabras simples el peso de una decisión que cambió el curso de varias vidas. Su mente estaba llena de preguntas, pero su corazón, moldeado por años de amor y enseñanzas de Lupe, ya comenzaba a procesar la información de una manera única. «Mamá», dijo finalmente, rompiendo el prolongado silencio, «nada de esto cambia quién soy. Nada cambia el hecho de que tú eres y siempre serás mi verdadera madre». Lupe dejó que las lágrimas corrieran libremente, abrazando a su hijo con toda la fuerza que aún poseía. Al día siguiente, mientras trabajaba en el proyecto social, Ángel observaba con nuevos ojos a las personas que ayudaba. Cada historia de abandono y superación ahora resonaba de manera diferente en su corazón. Toño, el joven que estaba tratando de ayudar, se acercó a él durante la distribución del desayuno. «Te ves diferente hoy, Ángel», observó el muchacho. «Pareces distante». Ángel sonrió, ajustando inconscientemente el medallón en su cuello. «A veces, Toño, la vida nos presenta verdades que nos hacen cuestionar todo. Pero ¿sabes qué aprendí? Lo que importa no es de dónde venimos, sino lo que elegimos hacer con nuestra historia». En Morales and Álvarez Enterprises, Emiliano enfrentaba una reunión tensa con el consejo. Sus temblores eran más evidentes y los rumores sobre su salud comenzaban a afectar el valor de las acciones de la empresa. Gabriel observaba todo con atención calculada, ya trazando planes para asumir el control antes de que la situación se deteriorara aún más. Sofía, que raramente se involucraba en los negocios, comenzó a notar cambios en el comportamiento de su marido. Emiliano pasaba horas en su despacho privado, revisando viejas fotografías y documentos. Una noche, ella lo encontró llorando silenciosamente mientras sostenía su propio medallón familiar. La noche cayó sobre la Ciudad de México, trayendo consigo una lluvia fina que recordaba aquella de 20 años atrás. Lupe, en su lecho, observaba a Ángel durmiendo en el sillón al lado de su cama. El medallón en su cuello brillaba suavemente bajo la tenue luz de la lámpara. Sabía que había hecho lo correcto al revelar la verdad, pero temía por lo que el futuro reservaba para su hijo amado. En su habitación de hospital, Emiliano contemplaba la ciudad a través de la ventana panorámica, su propio medallón pesado en sus manos. La búsqueda de un donante compatible continuaba, pero algo en su corazón le decía que la respuesta para su supervivencia estaba conectada a los errores de su pasado. El destino, en su infinita sabiduría, comenzaba a tejer los hilos que reconectarían estas vidas separadas por elecciones y circunstancias. El despacho privado de Emiliano Morales se había transformado en una central de investigación improvisada. Mapas de la ciudad cubrían las paredes, marcados con posibles ubicaciones donde su hijo podría estar. Antiguos reportajes de periódicos de la época del abandono estaban esparcidos sobre su escritorio de caoba, junto con informes de detectives privados que había contratado secretamente. «Señor, traje los registros de los orfanatos de la zona de Coyoacán de aquella época», informó Carlos, su asistente personal más confiable, mientras depositaba una nueva pila de documentos sobre el escritorio.
Emiliano pasó las manos temblorosas por su cabello canoso, sintiendo el peso de cada día perdido. 20 años, murmuró para sí mismo. 20 años buscando en los lugares equivocados. Su mirada se fijó en el medallón que reposaba sobre la mesa. La pieza idéntica a aquella que había dejado con su hijo parecía burlarse de sus intentos frustrados de reparar el pasado. En el hospital público donde Lupe estaba internada, Ángel dividía su tiempo entre el trabajo, el proyecto social y las largas noches al lado de la cama de su madre. La condición de ella había empeorado significativamente en las últimas semanas y los médicos no ocultaban su preocupación. «Hijo», llamó Lupe, su voz ahora apenas un susurro, «prométeme que no dejarás que este descubrimiento cambie tu corazón». Ángel sostuvo su mano con cariño, sintiendo cómo estaba más frágil cada día. «Nunca, mamá. Tú me enseñaste que somos lo que elegimos ser, no lo que las circunstancias hicieron de nosotros». Durante sus entregas como repartidor, Ángel pasaba frecuentemente por la sede de Morales & Álvarez Enterprises. El imponente edificio espejado parecía un mundo completamente diferente al suyo. Algunas veces se detenía por unos minutos, observando a las personas que entraban y salían, imaginando si su padre biológico estaría entre ellas. En el proyecto social, las cosas comenzaban a tomar un nuevo rumbo. Toño, el joven que Ángel había acogido, mostraba señales de cambio. «Ángel», lo llamó durante una pausa en el trabajo voluntario, «necesito contarte algo». Su rostro mostraba una mezcla de culpa y aprensión. Antes de que Toño pudiera continuar, fueron interrumpidos por una llamada del hospital. El estado de Lupe había empeorado repentinamente. Ángel partió a toda prisa, el medallón balanceándose en su cuello, guardando silenciosamente secretos que conectaban vidas aparentemente distantes. En el ático de los Morales, Gabriel se encontraba solo en el despacho de su padre, aprovechando su ausencia para revisar documentos. Sus ojos se abrieron de par en par al encontrar los informes de los detectives privados. «Así que es esto», murmuró, comenzando a entender los extraños comportamientos recientes de su padre. Sofía, que pasaba por el pasillo, sorprendió a su hijo con los documentos. «¿Qué estás haciendo, Gabriel?». Su voz llevaba una nota de sospecha. Por un momento, madre e hijo se miraron fijamente, años de secretos y mentiras flotando entre ellos. «Necesitamos hablar, mamá», dijo Gabriel, su mente ya calculando cómo usar esa información a su favor. «Creo que papá está ocultando algo que puede afectar el futuro de la empresa y nuestra familia». Mientras tanto, en el hospital privado donde Emiliano hacía su tratamiento, el doctor Ramírez analizaba nuevos resultados de exámenes. «La enfermedad está progresando más rápido de lo que esperábamos», explicó al empresario. «Necesitamos encontrar un donante compatible en las próximas semanas». Emiliano sintió el peso de aquellas palabras. Su tiempo se estaba agotando, no solo para salvar su vida, sino también para encontrar a su hijo e intentar reparar el mayor error de su pasado. Fue entonces cuando tuvo una idea que debería haber tenido hacía mucho tiempo. «Carlos», llamó a su asistente por el interfono, «necesito que hagas un nuevo tipo de búsqueda. Busca en todos los registros de emergencias y salas de urgencias de la ciudad la noche de la tormenta. Busca cualquier registro de un bebé encontrado con un medallón de plata». En el hospital público, Ángel sostenía la mano de Lupe mientras ella dormía, exhausta después de otra crisis. El medallón en su cuello parecía más pesado que nunca, cargando el peso de decisiones pasadas y elecciones futuras. Una enfermera se acercó con una mirada preocupada. «Señor Hernández», dijo ella gentilmente, «necesitamos hablar sobre las opciones de tratamiento para su madre. Hay un especialista en el Hospital Ángeles que podría ayudar, pero...». No necesitó completar la frase. Ángel conocía bien la realidad. Los tratamientos especializados estaban muy por encima de sus posibilidades financieras. En la sala de juntas de Morales & Álvarez Enterprises, el consejo discutía el futuro de la empresa. Gabriel presentaba un informe sobre la necesidad de una transición de liderazgo, aprovechando la ausencia de su padre para sembrar semillas de duda entre los consejeros. La noche caía sobre la Ciudad de México y en diferentes puntos de la metrópoli, padre e hijo enfrentaban sus propias batallas.
Emiliano, en su despacho, finalmente encontraba una pista prometedora en los registros hospitalarios. Ángel, al lado de la cama de Lupe, tomaba una decisión que cambiaría su vida. Vendería el medallón, la única conexión con su pasado, para intentar salvar a su verdadera madre. El destino, sin embargo, tenía otros planes. El medallón, que por tanto tiempo sirvió como vínculo silencioso entre estas vidas separadas, estaba a punto de cumplir su papel final en la reunión de estas almas divididas por elecciones del pasado. La joyería antigua en el centro de la Ciudad de México estaba a punto de cerrar cuando Ángel empujó la puerta de vidrio manchada por el tiempo. La campanilla sobre la entrada tintineó suavemente, anunciando su presencia. Don Jacobo, un señor de edad con más de 40 años de experiencia en evaluación de joyas, ajustó sus anteojos mientras observaba al joven acercarse al mostrador. «¿En qué puedo ayudarte?», preguntó el joyero, notando inmediatamente el medallón en el cuello de Ángel. Sus ojos expertos reconocieron la pieza como algo excepcional, muy por encima de las joyas comunes que solía evaluar. Con manos temblorosas, Ángel se quitó el medallón del cuello por primera vez en 20 años. «Necesito saber cuánto vale», dijo, su voz traicionando la dificultad de aquel momento. Don Jacobo tomó la pieza con cuidado reverencial, examinando los detalles intrincados y la inscripción en latín. «Joven», comenzó el joyero después de unos minutos de análisis minucioso, «esto no es una joya común, es una pieza de familia, probablemente europea del siglo XIX. ¿Ves estas marcas aquí?», señaló pequeños símbolos grabados en la parte de atrás. «Son escudos de una familia tradicional». En ese mismo momento, en el despacho de Emiliano, Carlos irrumpía por la puerta con una carpeta de documentos. «Señor Morales, lo encontramos. Hay un registro de una empleada doméstica que llevó a un bebé con un medallón de plata a la sala de urgencias del Hospital General la noche de la tormenta. Se identificó como Lupe Hernández». Emiliano sintió que su corazón se aceleraba. Después de 20 años, finalmente un nombre, una pista concreta. Sus manos temblaban aún más mientras hojeaba los documentos, encontrando una dirección en el barrio de Tepito registrada en la ficha de atención. «Prepara el coche», ordenó a Carlos levantándose con dificultad. Su cuerpo protestaba, debilitado por la enfermedad, pero su determinación era más fuerte que cualquier limitación física. En la joyería, don Jacobo hacía una oferta generosa por el medallón, muy por encima de lo que Ángel esperaba. «Pero necesito decirte algo», añadió el joyero. «Vender esta pieza sería un error. Vale mucho más que dinero». Ángel miró el medallón en sus manos, las palabras en latín brillando bajo la luz del establecimiento. «No tengo opción», respondió, pensando en Lupe en el hospital. «A veces necesitamos renunciar al pasado para preservar el presente». En el hospital, Toño esperaba ansiosamente a Ángel. El joven cargaba un peso en su conciencia que necesitaba compartir. Había sido contactado por un hombre bien vestido, que le ofreció dinero para sabotear el proyecto social. El hombre se había identificado como Gabriel Morales. Lupe, en su cama de hospital, tuvo un momento de lucidez. Tomando la mano de la enfermera que acomodaba sus almohadas, susurró: «Por favor, necesito hacer una llamada. Es urgente». Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación sorprendente. El coche de Emiliano serpenteaba por las estrechas calles de Tepito, cada vez más cerca de la dirección encontrada. Carlos, al volante, observaba a su patrón por el retrovisor, notando cómo parecía simultáneamente más viejo y más joven. El peso de los años visible en su rostro, pero una energía renovada en sus movimientos. En el proyecto social, una pequeña multitud se reunía. Era el día de inauguración del nuevo espacio, un logro importante para la comunidad. Entre los presentes, un hombre se destacaba. Gabriel Morales, que observaba todo con un interés calculado, su teléfono constantemente en la mano, intercambiando mensajes con contactos estratégicos. Don Jacobo, percibiendo la angustia de Ángel, hizo una propuesta inesperada. «Tengo contactos en el Hospital Ángeles», dijo, sacando una tarjeta de visita de un cajón. «Tal vez podamos encontrar una manera de ayudar a tu madre sin que tengas que vender tu historia». En ese momento,
el teléfono del hospital sonó en la recepción del Hospital Ángeles. Era una llamada transferida del Hospital General. Una señora llamada Lupe Hernández insistía en hablar con el doctor Ramírez, el especialista que atendía a Emiliano Morales. Ella tenía información crucial sobre un medallón de plata. Las calles de la Ciudad de México atestiguaban en silencio el movimiento de todas aquellas vidas acercándose a un punto de convergencia. Emiliano, a pocas cuadras de la dirección que buscaba. Ángel aún en la joyería, sosteniendo el medallón y la tarjeta de don Jacobo. Lupe en el hospital, compartiendo con el equipo médico una verdad guardada durante 2 décadas. El destino, en su infinita sabiduría, había elegido aquel momento para reunir todos los hilos sueltos de esta trama. El medallón, que por tanto tiempo sirvió como guardián silencioso de secretos, estaba a punto de cumplir su papel final en la reunión de estas almas separadas por el tiempo y las circunstancias. La tarde caía sobre la Ciudad de México cuando el coche de Emiliano se estacionó frente al pequeño edificio en Tepito. El empresario respiró profundo, ajustando su propio medallón en el cuello, un gesto automático que desde hacía años lo calmaba en momentos de tensión. Carlos, su chofer, observaba preocupado los temblores cada vez más evidentes en las manos de su patrón. «Señor, ¿está seguro de que no quiere que yo suba primero?», preguntó Carlos, notando la palidez en el rostro de Emiliano. Pero el empresario ya estaba saliendo del coche. Sus piernas temblorosas no solo por la enfermedad, sino por la emoción del momento que se aproximaba. En ese mismo instante, Ángel salía de la joyería de don Jacobo, el medallón aún en su cuello. Las palabras del viejo joyero resonaban en su mente. A veces, el destino nos presenta elecciones que parecen imposibles, pero siempre existe otro camino. La tarjeta con el contacto del Hospital Ángeles pesaba en su bolsillo como una última esperanza para Lupe. Toño esperaba ansiosamente en la entrada del proyecto social, su joven rostro marcado por la preocupación. Cuando vio a Ángel acercarse, corrió en su dirección. «Ángel, necesito contarte algo urgente sobre Gabriel Morales», comenzó, pero fue interrumpido por el ruido de un frenazo brusco. El tiempo pareció congelarse en ese momento. Emiliano, que acababa de doblar la esquina, se detuvo abruptamente al ver el medallón en el cuello de Ángel. Padre e hijo se encontraron por primera vez en 20 años, separados solo por algunos metros de acera y 2 décadas de ausencia. El reconocimiento fue instantáneo y mutuo, no por los rostros, que eran desconocidos el uno para el otro, sino por los medallones idénticos que ambos llevaban. El silencio que siguió parecía cargar el peso de todas las palabras nunca dichas, de todos los momentos perdidos. «Ángel», susurró Emiliano, su voz quebrada por la emoción. Sus ojos, empañados por lágrimas contenidas, se fijaron en el joven frente a él. En Ángel veía no solo a su hijo, sino también el reflejo de sus propias elecciones, el eco de una decisión tomada en una noche de tormenta hacía tanto tiempo. Ángel sintió que sus rodillas flaqueaban. Allí estaba él, el hombre del recorte de periódico, el fantasma que habitaba sus preguntas más profundas sobre identidad y pertenencia. Pero a diferencia del empresario poderoso e imponente de la foto, veía a un hombre frágil, marcado por el tiempo y la enfermedad. «¿Por qué ahora?», fueron las primeras palabras de Ángel, su voz sorprendentemente firme. Toño, percibiendo la intensidad del momento, retrocedió unos pasos, pero permaneció cerca, como un testigo silencioso de aquel encuentro histórico. En el hospital, Lupe recibía la visita del doctor Ramírez, que había atendido prontamente su llamada. «Él tiene el mismo tipo sanguíneo raro», explicaba ella, entre ataques de tos. «El medallón es la prueba. Ángel es el hijo que Emiliano Morales busca. Gabriel, que monitoreaba los movimientos de su padre a través de informantes, recibía la noticia del encuentro con una mezcla de ira y preocupación. Su plan para desestabilizar el proyecto social, usando a Toño como infiltrado, necesitaría ser acelerado. Con dedos nerviosos, escribió un mensaje urgente. «Ejecuta el plan hoy.
No podemos esperar más. De vuelta a la calle del encuentro, Emiliano dio un paso adelante tambaleante. Haiho yo Messing comenzó, pero sus piernas fallaron. Ángel, en un reflejo instantáneo, se movió para sostenerlo, sujetándolo antes de que cayera. En aquel breve momento de contacto físico, algo indefinible pasó entre ellos, un reconocimiento más allá de las palabras, más allá del tiempo. «Necesito explicarte», continuó Emiliano, ahora apoyado en Ángel, «aquella noche, cada día desde entonces». Pero una nueva ola de temblores lo interrumpió. Carlos, que observaba todo de cerca, se acercó preocupado. «Señor Morales, sus medicamentos...» «Estás enfermo», constató Ángel, no como una pregunta, sino como una realización. Sus ojos, tan parecidos a los de Emiliano, estudiaban el rostro del padre, notando los signos evidentes de una enfermedad grave. «Leucemia», respondió Emiliano, su voz apenas un susurro. «Una condición genética rara. Necesito un trasplante de médula ósea. Y tú eres mi única esperanza». Las palabras flotaron en el aire como hojas de otoño, cargadas de significado y consecuencias. Ángel sintió el peso del medallón en su cuello, aquel mismo objeto que por tanto tiempo guardó el secreto de sus orígenes, ahora testigo de un momento que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Toño, aún cerca, miraba alternativamente su teléfono, donde el mensaje de Gabriel brillaba amenazador, y la escena que se desarrollaba frente a él. Su conciencia libraba una batalla silenciosa entre la lealtad a Ángel, que lo había acogido y ayudado, y las promesas tentadoras de Gabriel. El sol comenzaba a ponerse sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, como si la propia naturaleza quisiera crear un escenario digno de aquel momento histórico. Padre e hijo, separados por elecciones del pasado, unidos ahora por una necesidad del presente, permanecían allí, en el umbral entre lo que fue y lo que podría ser. En la pequeña sala de espera del Hospital Ángeles, Ángel observaba su propio reflejo en la ventana, el medallón brillando suavemente bajo las luces fluorescentes. Las últimas horas parecían un sueño febril. El encuentro con Emiliano, la revelación de la enfermedad, la carrera hasta el hospital. Su mundo, ya fragilizado por la condición de Lupe, ahora giraba en un nuevo eje de complejidades y elecciones imposibles. El doctor Ramírez acababa de explicar el procedimiento del trasplante de médula ósea. «El proceso es relativamente simple para el donante», explicaba, «pero necesitamos hacer exámenes de compatibilidad primero, y debo advertir que el tiempo es crucial. El estado del señor Morales es delicado». Al otro lado del pasillo, en una sala privada, Emiliano conversaba con Sofía, que había sido llamada con urgencia al hospital. «¿Cómo pudiste ocultarme esto durante tanto tiempo?», cuestionaba ella, su voz oscilando entre la ira y la incredulidad. «¿Un hijo? ¿Todos estos años?» «Sofía», respondió Emiliano, su voz cansada, «hay mucho de qué hablar, pero ahora no es el momento. Ángel es nuestra única esperanza y yo...» Su voz falló, las emociones finalmente rompiendo la fachada de control que había mantenido durante tantos años. En el Hospital General, Lupe recibía la visita de Toño, que había decidido contar todo sobre las manipulaciones de Gabriel. «Doña Lupe», comenzó nervioso, «necesito confesar algo. Fui contactado por el hijo del señor Morales, Gabriel. Me ofreció dinero para...». Lupe sostuvo la mano del joven con sorprendente fuerza. «Toño, elegiste el momento correcto para ser honesto. Ahora necesito que hagas algo por mí». Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación feroz de proteger a su hijo. En el proyecto social, los voluntarios comentaban sobre la escena que habían presenciado más temprano, el encuentro entre Ángel y el empresario. Doña Chole, organizando las donaciones del día, sacudía la cabeza. «Ese muchacho tiene un corazón de oro. Después de todo lo que pasó, aún va a ayudar al hombre que lo abandonó». Gabriel, en su oficina en la empresa, tecleaba furiosamente en su laptop. Informes financieros, documentos antiguos, todo lo que pudiera usar para garantizar su control sobre el imperio Morales. El descubrimiento de un hermano bastardo amenazaba no solo su herencia,
sino toda la narrativa que había construido sobre sí mismo. Señor Gabriel, su secretaria interrumpió sus pensamientos. Toño está en la línea 2. Dice que es urgente. Gabriel atendió esperando escuchar que su plan estaba en marcha, pero las palabras que oyó lo hicieron palidecer. No puedo hacerlo, decía Toño del otro lado de la línea. Ángel me dio una segunda oportunidad cuando nadie más creía en mí. No voy a traicionar esa confianza. Antes de que Gabriel pudiera responder, Toño completó. Y hay más. Ya le conté todo a doña Lupe. De vuelta al Hospital Ángeles, Ángel finalmente tomaba su decisión. Haré los exámenes, le dijo al doctor Ramírez, pero tengo una condición. Sus ojos encontraron los de Emiliano, que lo observaba ansiosamente. Lupe necesita el mejor tratamiento posible. Ella es mi madre, la única que siempre estuvo a mi lado. Emiliano asintió inmediatamente, lágrimas corriendo por su rostro marcado por el tiempo. Todo lo que quieras, hijo. Yo sé que no puedo compensar 20 años de ausencia, pero puedo intentar hacer lo correcto ahora. Sofía observaba la escena con una mezcla de emociones. Durante años, había sido la esposa perfecta del empresario perfecto, viviendo una vida de apariencias. Ahora, viendo la vulnerabilidad de Emiliano y la nobleza de carácter de Ángel, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. En el pasillo del hospital, Carlos, el fiel chofer de Emiliano, hacía llamadas discretas, siguiendo instrucciones antiguas de su patrón. Sí, necesito que preparen la mejor habitación disponible en el ala privada. El nombre de la paciente es Lupe Hernández. Será transferida del Hospital General hoy mismo. Toño llegó al Hospital Ángeles sin aliento, después de correr varias cuadras. Encontró a Ángel solo en la capilla del hospital, el medallón entre sus dedos, perdido en pensamientos. Ángel, llamó suavemente. Necesito contarte algo sobre Gabriel. Pero antes de que pudiera continuar, fueron interrumpidos por una conmoción en el pasillo. Lupe había tenido una nueva crisis en el Hospital General y la transferencia necesitaría ser adelantada. Ángel se levantó rápidamente, el medallón balanceándose en su cuello, recordándole constantemente el peso de sus orígenes y las elecciones que necesitaba hacer. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, sus últimos rayos atravesando los vitrales de la capilla, creando patrones coloridos que danzaban sobre el rostro de padre e hijo, ahora unidos no solo por la sangre y los medallones idénticos, sino por una carrera contra el tiempo que pondría a prueba los límites del perdón, del amor y de la redención. En la pequeña sala de espera del Hospital Ángeles, Ángel observaba su propio reflejo en la ventana, el medallón brillando suavemente bajo las luces fluorescentes. Las últimas horas parecían un sueño febril. El encuentro con Emiliano, la revelación de la enfermedad, la carrera hasta el hospital. Su mundo, ya fragilizado por la condición de Lupe, ahora giraba en un nuevo eje de complejidades y elecciones imposibles. El doctor Ramírez acababa de explicar el procedimiento del trasplante de médula ósea. El proceso es relativamente simple para el donante, explicaba, pero necesitamos hacer exámenes de compatibilidad primero, y debo advertir que el tiempo es crucial. El estado del señor Morales es delicado. Al otro lado del pasillo, en una sala privada, Emiliano conversaba con Sofía, que había sido llamada con urgencia al hospital. ¿Cómo pudiste ocultarme esto durante tanto tiempo?, cuestionaba ella, su voz oscilando entre la ira y la incredulidad. ¿Un hijo? ¿Todos estos años? Sofía, respondió Emiliano, su voz cansada. Hay mucho de qué hablar, pero ahora no es el momento. Ángel es nuestra única esperanza y yo... Su voz falló, las emociones finalmente rompiendo la fachada de control que había mantenido durante tantos años. En el Hospital General, Lupe recibía la visita de Toño, que había decidido contar todo sobre las manipulaciones de Gabriel. Doña Lupe, comenzó nervioso, necesito confesar algo. Fui contactado por el hijo del señor Morales, Gabriel. Me ofreció dinero para... Lupe sostuvo la mano del joven con sorprendente fuerza. Toño, elegiste el momento correcto para ser honesto. Ahora necesito que hagas algo por mí. Sus ojos, aunque cansados, brillaban con una determinación feroz de proteger a su hijo.
En el proyecto social, los voluntarios comentaban sobre la escena que habían presenciado más temprano, el encuentro entre Ángel y el empresario. Doña Chole, organizando las donaciones del día, sacudía la cabeza. Ese muchacho tiene un corazón de oro. Después de todo lo que pasó, aún va a ayudar al hombre que lo abandonó. Gabriel, en su oficina en la empresa, tecleaba furiosamente en su laptop. Informes financieros, documentos antiguos, todo lo que pudiera usar para garantizar su control sobre el imperio Morales. El descubrimiento de un hermano bastardo amenazaba no solo su herencia, sino toda la narrativa que había construido sobre sí mismo. Señor Gabriel, su secretaria interrumpió sus pensamientos. Toño está en la línea 2. Dice que es urgente. Gabriel atendió, esperando escuchar que su plan estaba en marcha, pero las palabras que oyó lo hicieron palidecer. No puedo hacerlo, decía Toño del otro lado de la línea. Ángel me dio una segunda oportunidad cuando nadie más creía en mí. No voy a traicionar esa confianza. Antes de que Gabriel pudiera responder, Toño completó, y hay más. Ya le conté todo a doña Lupe. De vuelta al Hospital Ángeles, Ángel finalmente tomaba su decisión. Haré los exámenes, le dijo al doctor. Ramírez, pero tengo una condición. Sus ojos encontraron los de Emiliano, que lo observaba ansiosamente. Lupe necesita el mejor tratamiento posible. Ella es mi madre, la única que siempre estuvo a mi lado. Emiliano asintió inmediatamente, lágrimas corriendo por su rostro marcado por el tiempo. Todo lo que quieras, hijo. Yo sé que no puedo compensar 20 años de ausencia, pero puedo intentar hacer lo correcto ahora. Sofía observaba la escena con una mezcla de emociones. Durante años, había sido la esposa perfecta del empresario perfecto, viviendo una vida de apariencias. Ahora, viendo la vulnerabilidad de Emiliano y la nobleza de carácter de Ángel, algo dentro de ella comenzaba a cambiar. En el pasillo del hospital, Carlos, el fiel chofer de Emiliano, hacía llamadas discretas, siguiendo instrucciones antiguas de su patrón. Sí, necesito que preparen la mejor habitación disponible en el ala privada. El nombre de la paciente es Lupe Hernández. Será transferida del Hospital General hoy mismo. Toño llegó al Hospital Ángeles sin aliento, después de correr varias cuadras. Encontró a Ángel solo en la capilla del hospital, el medallón entre sus dedos, perdido en pensamientos. Ángel, llamó suavemente. Necesito contarte algo sobre Gabriel. Pero antes de que pudiera continuar, fueron interrumpidos por una conmoción en el pasillo. Lupe había tenido una nueva crisis en el Hospital General y la transferencia necesitaría ser adelantada. Ángel se levantó rápidamente, el medallón balanceándose en su cuello, recordándole constantemente el peso de sus orígenes y las elecciones que necesitaba hacer. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, sus últimos rayos atravesando los vitrales de la capilla, creando patrones coloridos que danzaban sobre el rostro de padre e hijo, ahora unidos no solo por la sangre y los medallones idénticos, sino por una carrera contra el tiempo que pondría a prueba los límites del perdón, del amor y de la redención. El traslado de Lupe al Hospital Ángeles ocurrió durante la madrugada. La habitación lujosa, con vista al jardín interior del hospital, parecía un universo paralelo comparado con el ambiente sencillo del Hospital General. Ángel observaba a su madre adoptiva durmiendo tranquilamente por primera vez en semanas, gracias a los cuidados del nuevo equipo médico. «Hijo», llamó Lupe, abriendo los ojos lentamente. «Necesito que escuches a Toño. Es importante». Su voz estaba más fuerte, beneficiada por los nuevos medicamentos, pero aún llevaba la urgencia de quien sabe que el tiempo es precioso. Toño, que había permanecido en el hospital a petición de Lupe, reunió el valor para revelar todo a Ángel. «Gabriel me contactó hace algunas semanas», comenzó, su voz temblando ligeramente. «Quería que yo saboteara el proyecto social, que creara problemas que perjudicaran tu reputación. Ofreció mucho dinero». Ángel escuchaba atentamente, su rostro una máscara de calma que ocultaba la tormenta interior. El medallón en su cuello parecía más pesado con cada palabra de Toño. «Pero no fue solo eso», continuó el joven. «Tiene planes para asumir el control de la empresa. Dijo que su padre, es decir, el señor Morales,
no puede saber que tú existes. En el pasillo, Emiliano caminaba inquieto, esperando los resultados preliminares de los exámenes de compatibilidad. El doctor Ramírez había priorizado los análisis, consciente de la urgencia de la situación. Sofía observaba a su marido a distancia, percibiendo por primera vez en años la verdadera dimensión de su soledad. «¿Por qué nunca me lo contaste?», preguntó ella, acercándose. «Todos estos años cargando este secreto solo». Emiliano dejó de caminar, mirando a su esposa con ojos cansados. «¿Cómo podría? Nuestro matrimonio fue un acuerdo empresarial, Sofía. Tú siempre lo dejaste muy claro». En la oficina de la empresa, Gabriel recibía una llamada preocupante. Sus contactos en el hospital le habían informado sobre el traslado de Lupe y los exámenes de compatibilidad. Su plan se estaba desmoronando rápidamente. Con dedos nerviosos, comenzó a revisar los archivos más antiguos de la empresa, buscando algo que pudiera usar contra Ángel. De vuelta al hospital, el doctor Ramírez reunió a Emiliano y Ángel en su consultorio. «Los resultados preliminares son prometedores», anunció. «La compatibilidad inicial está dentro de los parámetros necesarios. Podemos proceder con los exámenes más específicos». La noticia debería ser motivo de alegría, pero Ángel sentía el peso de las revelaciones de Toño. Mirando a Emiliano, veía no solo al padre que lo había abandonado, sino también a un hombre que, al igual que él, había sido víctima de las manipulaciones de Gabriel. «Hay algo que necesitan saber», dijo Ángel, sorprendiendo a todos en la sala. Con voz firme, compartió las revelaciones de Toño sobre los planes de Gabriel. Emiliano palideció, no tanto por el descubrimiento de la traición, sino por el coraje y la integridad de Ángel al compartir esa información. Lupe, que había insistido en participar en la reunión incluso contra las recomendaciones médicas, observaba la escena con una mezcla de orgullo y preocupación. El hijo que había criado con tanto amor demostraba una fuerza de carácter que iba más allá de cualquier herencia genética. «Gabriel siempre fue difícil», admitió Sofía, rompiendo un largo silencio. «Pero nunca imaginé que llegaría a este punto». Sus palabras llevaban el peso de años de negligencia en la crianza del hijo, de elecciones basadas en apariencias y conveniencias sociales. Emiliano se levantó con dificultad, apoyándose en el escritorio del médico. «Ángel», comenzó su voz quebrada, «después de todo lo que hice, o mejor dicho, lo que no hice por ti, aún eliges ser honesto conmigo. Tu madre», miró a Lupe con genuino respeto, «hizo un trabajo extraordinario». El momento fue interrumpido por una conmoción en el pasillo. Gabriel había llegado al hospital, exigiendo hablar con su padre. Traía consigo una carpeta de documentos y una expresión determinada que no auguraba nada bueno. Toño, que observaba todo desde un rincón de la sala, sintió que su teléfono vibraba. Era un mensaje de doña Chole. El proyecto social había sido allanado durante la noche. Documentos importantes habían desaparecido. El plan de Gabriel estaba en marcha, incluso sin su participación. Lupe tomó la mano de Ángel con una fuerza sorprendente. «Mi hijo», dijo ella, su voz cargada de sabiduría, «a veces el destino nos presenta desafíos no para quebrarnos, sino para mostrarnos de qué somos verdaderamente capaces». El sol de la mañana comenzaba a penetrar por las ventanas del hospital, iluminando los medallones idénticos que padre e hijo llevaban. Aquellos símbolos de una herencia compartida ahora representaban no solo un pasado de separación, sino también la posibilidad de un futuro de redención y sanación, no solo física, sino de las heridas más profundas que 2 décadas de ausencia habían creado. El 10º piso del Hospital Ángeles se transformó en un campo de batalla silencioso aquella mañana. Gabriel Morales atravesó el pasillo como una tormenta contenida, la carpeta de documentos firmemente sujeta en sus manos, ignorando las miradas preocupadas de los empleados. Su rostro, normalmente controlado para mantener las apariencias, apenas lograba esconder la furia que lo consumía. «¿Entonces es esto?», vociferó al entrar en la sala donde Emiliano, Ángel y Sofía se encontraban. «¿Van a dejar que este intruso destruya todo lo que construimos?».
Sus ojos se fijaron en el medallón en el cuello de Ángel, idéntico al que su padre usaba, y su voz tembló de rabia contenida. El doctor Ramírez intentó intervenir, recordando a todos que estaban en un hospital, pero Gabriel lo ignoró completamente. Abrió la carpeta con violencia sobre la mesa, esparciendo documentos. «Miren esto. Su proyecto social es un fraude. Tengo pruebas de desvíos, de irregularidades». Ángel observó los papeles con una calma sorprendente. Eran los documentos robados del proyecto, pero algo era diferente. «Estos números fueron alterados», dijo, su voz firme. «Tengo todas las copias digitales originales guardadas en un servidor seguro». La revelación tomó a Gabriel por sorpresa. Su plan de manipular los documentos para desacreditar a Ángel comenzaba a desmoronarse. Sofía, que hasta entonces se había mantenido en silencio, se acercó a su hijo. «Gabriel, ¿qué te pasó? ¿Dónde nos equivocamos en tu crianza?» «¿Nos equivocamos?», Gabriel rió amargamente. «Ustedes nunca estuvieron presentes. Papá siempre ocupado construyendo su imperio, tú siempre en tus viajes y eventos sociales. ¿Y ahora quieren reemplazarme por él?», señaló a Ángel con desprecio. «Nadie está reemplazando a nadie», intervino Emiliano, su voz débil pero determinada. «Ángel es tu hermano, Gabriel, y está salvando mi vida, algo que tú con toda tu ambición no puedes hacer». En la habitación de al lado, Lupe escuchaba todo a través de la puerta entreabierta. Toño estaba a su lado, sirviendo como sus ojos y oídos, narrando los detalles que ella no podía ver. «Doña Lupe», susurró, «usted crió a un hombre increíble». Ángel ni siquiera parpadeó ante las acusaciones. Ángel se levantó lentamente, ajustando el medallón en su cuello, un gesto que ahora compartía con Emiliano. «Gabriel», comenzó sorprendiendo a todos con su serenidad, «pasé 20 años sin saber quién era mi padre. Crecí en una vecindad, trabajando desde temprano para ayudar a mi madre. ¿Sabes qué aprendí? Que la verdadera riqueza no está en cuentas bancarias o acciones empresariales». Sofía se cubrió la boca con las manos, lágrimas corriendo por su rostro perfectamente maquillado. Por primera vez, veía claramente el contraste entre sus dos hijos, uno criado con todo el dinero del mundo, el otro con todo el amor del mundo. «Los documentos originales», continuó Ángel, «están seguros con doña Chole, incluso los recibos de los intentos de soborno que le hiciste a Toño». Gabriel palideció, su último as bajo la manga desmoronándose ante sus ojos. Emiliano, reuniendo fuerzas que no sabía que aún poseía, se levantó de su silla. «Gabriel, tienes dos opciones ahora. Puedes continuar en este camino autodestructivo, o puedes aceptar que nuestra familia está cambiando, creciendo». «¿Familia?», Gabriel escupía las palabras. «¿Qué familia? ¿La que abandonaste hace 20 años o la que has descuidado desde entonces?». Sus palabras golpearon a Emiliano como flechas certeras, pero el empresario se mantuvo firme. «Tienes razón», admitió Emiliano, sorprendiendo a todos. «Fallé como padre, con Ángel, por abandonarlo, contigo, por no estar presente. Pero estoy tratando de arreglar esto ahora, aunque sea tarde». Lupe, que había insistido en levantarse incluso contra las recomendaciones médicas, apareció en la puerta de la habitación. «Familia», dijo ella, su voz suave pero firme. «No se trata de sangre o dinero, se trata de amor, perdón y segundas oportunidades». Gabriel miró a aquella mujer sencilla, que aún enferma irradiaba una fuerza interior que él nunca había conocido. Vio cómo Ángel inmediatamente corrió para sostenerla, cómo sus ojos demostraban un amor incondicional que él nunca había sentido por sus propios padres. El silencio que siguió fue ensordecedor. El doctor Ramírez aprovechó el momento para recordar a todos que Emiliano y Ángel necesitaban prepararse para los procedimientos médicos. «El tiempo es crucial», enfatizó. «Gabriel», llamó Ángel mientras ayudaba a Lupe a volver a su habitación, «puedes luchar contra mí, contra esta situación, pero no estás luchando solo contra un hermano bastardo, estás luchando contra la oportunidad de tener una familia de verdad». Las palabras flotaron en el aire como una oferta de paz, un puente extendido sobre un abismo de rencores y resentimientos. Sofía, percibiendo la magnitud del momento, se acercó a su hijo. «Ven acá»,
dijo ella, abrazándolo por primera vez en años. El sol de la mañana entraba por las ventanas del hospital, iluminando los 3 medallones en la sala, los 2 en el cuello de padre e hijo, y el tercero, olvidado en un cajón de la habitación de Gabriel desde su adolescencia. 3 generaciones, 3 historias diferentes, unidas por una joya que cargaba no solo una herencia de sangre, sino también la posibilidad de redención. La sala de preparación para el procedimiento de recolección de médula ósea estaba silenciosa, excepto por el suave sonido de los equipos médicos. Ángel, ya vestido con la bata del hospital, observaba por la ventana el movimiento de la ciudad allá abajo. El medallón reposaba sobre una mesita al lado, temporalmente retirado para el procedimiento. ¿Estás nervioso?, preguntó el doctor Ramírez, entrando en la sala con los últimos resultados de los exámenes. Es normal sentir ansiedad, pero quiero que sepas que estás haciendo algo extraordinario. En realidad, Ángel no sentía miedo del procedimiento en sí. Sus pensamientos estaban divididos entre Lupe, que se recuperaba en la habitación de al lado, y Emiliano, que sería internado esa tarde para comenzar la preparación para el trasplante. En el vestíbulo del hospital, algo inesperado sucedía. Gabriel regresaba esta vez sin carpetas ni documentos amenazadores, solo cargando una caja antigua que parecía haber sido sacada del fondo de algún armario. Sofía, que lo acompañaba, sonreía discretamente, reconociendo en su hijo señales de un cambio que comenzaba a brotar. ¿Puedo entrar?, preguntó Gabriel, su voz despojada de la arrogancia habitual, parado en la puerta de la sala donde Ángel esperaba. El hermano mayor asintió, curioso ante esta nueva versión del hombre que hace pocos días había intentado destruirlo. «Encontré esto en casa», dijo Gabriel, abriendo la caja con cuidado. Dentro estaba su propio medallón, guardado durante años junto con fotografías antiguas de la familia Morales. No lo uso desde la adolescencia, cuando decidí que no quería nada que me ligara al pasado de la familia. Ángel observó las fotografías con interés. Eran imágenes de 3 generaciones de los Morales, cada hombre usando el medallón que ahora conectaba a los hermanos. «¿Por qué me estás mostrando esto?», preguntó gentilmente. «Porque…». Gabriel dudó, eligiendo las palabras con cuidado. «Me di cuenta de que pasé tanto tiempo tratando de probar mi valor a través del control de la empresa, que olvidé el verdadero significado de este símbolo familiar». En la habitación de Lupe, Toño organizaba un pequeño altar con una imagen de la Virgen de Guadalupe, traída por doña Chole, del proyecto social. «No va a creer», contaba él animadamente, pero después de que salió a la luz la historia del robo de los documentos, comenzamos a recibir llamadas de empresas queriendo apoyar el proyecto. Lupe sonrió, su rostro ya mostrando señales de mejoría gracias al tratamiento especializado. «¿Ves? A veces necesitamos pasar por tormentas para ver el arco iris», dijo ella, su sabiduría simple haciendo eco de verdades profundas. En la sala de la dirección del hospital, Sofía sorprendía a todos con una propuesta inesperada. «Quiero crear un ala especial», explicaba a los administradores, «para el tratamiento de pacientes de escasos recursos con enfermedades raras, en colaboración con el proyecto social de Ángel». Emiliano, en su habitación, se preparaba para el inicio del tratamiento cuando recibió una visita sorpresa. Gabriel entró, llevando su medallón ahora limpio y restaurado. «Papá», comenzó él, su voz entrecortada, «creo que finalmente entendí lo que significa ser un Morales». El procedimiento de recolección de médula comenzó puntualmente a las 2 de la tarde. Ángel, sedado pero consciente, pensaba en cómo su vida había cambiado en tan pocos días. Al otro lado del hospital, Emiliano iniciaba el protocolo de preparación para el trasplante, sus oraciones silenciosas mezclando gratitud y arrepentimiento. En el proyecto social, una pequeña multitud se reunía. Voluntarios y residentes locales organizaban un grupo de trabajo para reorganizar los documentos y planear la expansión del trabajo. Entre ellos, para sorpresa de todos, estaba Gabriel, que había llegado discretamente, ofreciendo no solo recursos financieros, sino también su tiempo y conocimiento administrativo. «¿Sabes?», le dijo a doña Chole, que lo observaba con una mezcla de desconfianza y esperanza,
Creo que aprendí más sobre gestión empresarial en las últimas horas aquí que en años de cursos y MBAs. Por la noche, cuando el procedimiento de Ángel se completó con éxito, una escena conmovedora se desarrolló en el pasillo del hospital. Los 3 medallones de la familia Morales estaban finalmente reunidos, ya no como símbolos de poder y estatus, sino como testigos silenciosos de una transformación profunda. Lupe, que había insistido en estar presente a pesar de su propia condición, observaba la escena con ojos llorosos. Su hijo, que había criado con tanto amor, no solo había encontrado sus orígenes, sino que también había transformado una historia de abandono en un viaje de sanación y redención. Sofía, al lado de Gabriel, sostenía la mano de su hijo con un cariño hace mucho olvidado. «Nunca es tarde para empezar de nuevo», susurró ella, palabras que parecían resonar por los pasillos del hospital, llevando consigo la promesa de días mejores. Los días que siguieron al trasplante transformaron el 10º piso del Hospital Ángeles en un peculiar centro de reuniones familiares. La habitación de Emiliano, antes austera y solitaria, ahora vivía repleta de voces y sonrisas contenidas. Lupe, ya más fuerte, había insistido en traer pequeños toques de calidez al ambiente. Un arreglo de flores sencillo, una manta colorida que ella misma había tejido durante su recuperación. «Los resultados son prometedores», explicaba el doctor Ramírez durante la visita matutina, analizando los últimos exámenes. «La médula está respondiendo bien y los signos vitales se están estabilizando». Emiliano, aún débil pero con un brillo renovado en la mirada, sostenía inconscientemente su medallón mientras escuchaba las buenas noticias. En el proyecto social una transformación aún más sorprendente ocurría. Gabriel, que había comenzado a dedicar sus mañanas al lugar, descubría una vocación que nunca imaginó poseer. Su experiencia en gestión empresarial, antes usada solo para acumular poder, ahora servía para estructurar programas de capacitación profesional para jóvenes en situación de vulnerabilidad. «Nunca pensé que diría esto», comentó doña Chole con Toño, observando a Gabriel enseñar nociones básicas de administración a un grupo de adolescentes. «Pero ese muchacho tiene un don para enseñar. Solo necesitaba encontrar el propósito correcto». Sofía sorprendió a todos al anunciar la creación de una fundación que integraría el proyecto social a las iniciativas de responsabilidad social de Morales and Álvarez Enterprises. «El Instituto Nuevos Caminos», explicó durante una pequeña reunión en la habitación de Emiliano, «será nuestra forma de multiplicar el trabajo que Ángel comenzó». Ángel, recuperado del procedimiento de donación, dividía su tiempo entre el hospital y el proyecto. Sus visitas a su padre se convertían en momentos de profundas conversaciones, donde 2 décadas de ausencia comenzaban a llenarse con memorias compartidas y planes para el futuro. «¿Sabes?», dijo Emiliano en una tarde particularmente tranquila, «pasé años construyendo un imperio, pensando que eso me traería felicidad. Ahora entiendo que la verdadera riqueza estaba en los momentos que perdí contigo, con Gabriel, con nuestra familia». Lupe, que tejía silenciosamente en un rincón de la habitación, levantó los ojos al escuchar esas palabras. Su corazón de madre se calentaba al ver cómo el amor podía transformar incluso las historias más improbables en cuentos de redención. Al final de esa semana, una pequeña ceremonia fue organizada en el proyecto social. Gabriel había sugerido la creación de una réplica del medallón familiar para ser entregada a cada joven que completara el programa de capacitación. «No como símbolo de estatus», explicó, «sino como recordatorio de que todos merecen una segunda oportunidad». Emiliano, que había recibido autorización especial para una breve salida del hospital, observaba a su hijo menor presentar la iniciativa. Su corazón se llenó de un orgullo diferente de aquel que había sentido al cerrar grandes negocios. Era un orgullo puro, nacido del amor y la admiración genuina. «Cada medallón», explicaba Gabriel a los presentes, «lleva una historia de transformación. La nuestra comenzó con una separación, pero está terminando con unión. Que cada uno de ustedes encuentre su propio camino de superación». Sofía, sentada al lado de Lupe,
sostenía la mano de la mujer que, sin saberlo, había criado al hombre que salvaría no solo la vida de Emiliano, sino el alma de toda la familia. «Gracias», susurró, «por haberle dado a Ángel todo el amor que nosotros no supimos dar». Toño, ahora coordinador junior del proyecto, sonreía al ver a sus antiguos compañeros de calle entrando en el programa de capacitación. Su propia historia de transformación servía de inspiración para muchos que, como él, solo necesitaban una oportunidad. Por la noche, cuando todos habían regresado al hospital, Ángel encontró a Gabriel en el jardín de invierno del Hospital Ángeles. El hermano menor contemplaba su propio medallón, ahora siempre presente en su cuello. «Es curioso», dijo Gabriel sin desviar los ojos de la joya. «Pasé tanto tiempo tratando de probar mi valor a través del dinero y el poder que olvidé completamente lo que significa realmente ser valioso para alguien». Ángel sonrió, reconociendo en su hermano la misma búsqueda de significado que él mismo había emprendido durante años. «A veces», respondió, «necesitamos perdernos completamente para encontrarnos de verdad». En la habitación, Emiliano reposaba tranquilo, su cuerpo respondiendo positivamente al trasplante. Sobre su mesa de noche, una fotografía reciente mostraba a toda la familia reunida, no solo los Morales, sino también Lupe, Toño, Doña Chole y otros miembros del proyecto social. Era una imagen que representaba no solo una familia expandida, sino un nuevo concepto de pertenencia. El medallón que por tanto tiempo había guardado secretos y separaciones, ahora se transformaba en un símbolo de unión y recomienzo. Sus réplicas, distribuidas en el proyecto social, llevaban no solo la historia de los Morales, sino la promesa de que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de trascender cualquier barrera y transformar cualquier historia. La antigua sede del proyecto social estaba irreconocible aquella mañana de primavera. Lo que antes era un espacio simple e improvisado, se había transformado en un moderno centro de capacitación y apoyo social. La placa reluciente en la entrada anunciaba «Instituto Nuevos Caminos», una iniciativa Morales de transformación social. Emiliano, completamente recuperado después de 3 meses del trasplante, ajustó el medallón en su cuello mientras observaba los últimos preparativos para la inauguración oficial. Su rostro, antes marcado por la enfermedad, ahora demostraba una vitalidad renovada que iba más allá de la salud física. Era el brillo de quien finalmente había encontrado un propósito mayor. «Papá», llamó Gabriel, acercándose con una tableta en las manos. «Los primeros invitados comenzarán a llegar en 1 hora. La prensa ya está posicionada en la entrada». Su transformación era evidente no solo en sus palabras, sino en su postura. El antiguo ejecutivo implacable había dado lugar a un hombre que encontró en la filantropía su verdadera vocación. Lupe, ahora completamente recuperada gracias al tratamiento especializado en el Hospital Ángeles, supervisaba personalmente la organización del Coffee Break, preparado por los alumnos del curso de gastronomía del instituto. Su delantal impecable llevaba bordado el nuevo logotipo del proyecto, una representación estilizada del medallón familiar. «Doña Lupe», se acercó Toño, ahora coordinador oficial del programa de jóvenes aprendices. «La primera generación está lista para la ceremonia de graduación». Sus ojos brillaban de orgullo al mostrar la lista con 50 nombres de jóvenes que, como él, habían encontrado un nuevo camino. En el auditorio principal, Sofía finalizaba los últimos ajustes en su presentación. La Fundación Morales, creada para gestionar el instituto, representaba su propio viaje de transformación. «Querida», llamó Emiliano entrando silenciosamente. «Está todo perfecto, como siempre». Ángel llegó acompañado de Doña Chole, ambos cargando cajas especiales que contenían las réplicas del medallón que serían entregadas a los graduados. Cada pieza había sido cuidadosamente reproducida, manteniendo la inscripción original en latín, pero agregando una nueva grabación, transformando vidas a través del amor y la segunda oportunidad. «¿Quién lo diría?», comentó Doña Chole mirando alrededor, «que aquel sueño tuyo de ayudar a la gente se transformaría en algo tan grande». Ángel sonrió, ajustando su propio medallón.
En realidad, doña Chole, esto es más grande que cualquier sueño que yo pudiera haber tenido. La ceremonia de inauguración comenzó puntualmente a las 10 de la mañana. El auditorio estaba lleno. Empresarios, políticos, periodistas y, principalmente, residentes de la comunidad que el proyecto siempre había atendido. En la primera fila, la familia Morales completa, incluyendo a Lupe, representaba la unión de dos mundos que el destino había decidido acercar. «Bienvenidos al Instituto Nuevos Caminos», comenzó Emiliano su discurso. Hace algunos meses yo era solo un empresario exitoso que creía que el éxito se medía por los ceros en una cuenta bancaria. Hoy, gracias a una serie de eventos que solo puedo llamar milagros, descubrí que la verdadera riqueza está en las vidas que tocamos. Gabriel tomó el micrófono a continuación, presentando los programas de capacitación profesional. Su desenvoltura al hablar sobre inclusión social y oportunidades de trabajo demostraba cómo su experiencia corporativa había encontrado un nuevo y noble propósito. Sofía sorprendió a todos al anunciar la creación de un fondo de becas, bautizado con el nombre de Lupe Hernández. Porque, explicó ella emocionada, fue el amor de esta mujer extraordinaria el que nos enseñó el verdadero significado de familia. La entrega de los medallones a los graduados fue el momento más emotivo de la ceremonia. Cada joven que subía al escenario llevaba una historia de superación. Cada sonrisa representaba una victoria sobre circunstancias adversas. Toño, llamando los nombres uno a uno, no podía contener las lágrimas de alegría. «Este medallón», explicó Ángel a los graduados, «lleva una historia de separación que se transformó en unión. Que sea para ustedes no solo un símbolo de conclusión, sino un recordatorio constante de que el amor tiene el poder de transformar cualquier historia». Al final de la ceremonia, una foto especial fue tomada. 3 generaciones de Morales, cada uno con su medallón, al lado de Lupe y de los 50 graduados con sus réplicas. Era una imagen que capturaba no solo un momento, sino una revolución de valores y propósitos. En el jardín del instituto, durante la recepción que siguió, Emiliano encontró un momento para una conversación privada con Lupe. «Gracias», dijo él simplemente, «por haberle dado a mi hijo todo lo que yo no pude dar». Lupe sonrió, su mirada tranquila llena de sabiduría. «Sabes, Emiliano, a veces los mayores regalos de la vida vienen disfrazados de desafíos. Aquella noche de tormenta me dio mucho más que un hijo, me dio una misión». El sol de la tarde iluminaba el nuevo edificio del instituto, haciendo que los medallones brillaran como estrellas terrenales. Cada uno de ellos ahora llevaba no solo una historia del pasado, sino principalmente una promesa de futuro, un futuro donde el amor, la compasión y las segundas oportunidades tenían el poder de reescribir cualquier historia. Un año había pasado desde la inauguración del Instituto Nuevos Caminos. El sol de diciembre bañaba el jardín de la mansión de los Morales, donde una celebración especial estaba ocurriendo. No era un evento corporativo o una reunión de negocios, sino algo mucho más significativo: la primera comida de Navidad en familia, que ahora incluía no solo a los Morales, sino a todos aquellos que el destino había entrelazado en su historia. Lupe, usando un vestido sencillo pero elegante, elegido especialmente por Sofía, sonreía al ver la larga mesa montada en el jardín. Su mirada maternal abarcaba no solo a Ángel, sino también a Gabriel, que se había convertido para ella en un segundo hijo. El medallón en su cuello, un regalo especial de la familia, brillaba bajo la luz del sol, diferente de los otros por llevar una inscripción única: «Para la madre que el amor eligió». «Aún me pregunto», le dijo a Emiliano, que se acercaba con un álbum de fotografías, «cómo una noche de tormenta puede cambiar tantas vidas». El empresario, ahora completamente recuperado y con una nueva perspectiva de vida, sonrió en respuesta. «No fue la tormenta, Lupe, fue tu corazón». El instituto se había convertido en un modelo de transformación social, replicado en otras ciudades del país. Gabriel, que había asumido su dirección ejecutiva, implementó un programa innovador de mentoría, donde exalumnos como Toño orientaban a nuevos participantes. El joven que antes planeaba sabotajes,
ahora lideraba un equipo de educadores sociales. Sofía encontró su propósito en la coordinación de la Fundación Morales, trabajando incansablemente para expandir el alcance de los programas sociales. Su transformación personal se reflejaba no solo en sus acciones, sino principalmente en la relación renovada con Gabriel y en la forma en que había abrazado a Lupe como parte fundamental de la familia. «¡Miren esto!», llamó Ángel mostrando una noticia en su tablet. El instituto acababa de recibir un premio internacional de innovación social. El artículo destacaba cómo el proyecto del medallón se había convertido en un símbolo de esperanza y transformación, con más de 500 jóvenes ya graduados y empleados. Doña Chole, que seguía activa en el proyecto incluso después de oficialmente jubilada, adoraba contar a los nuevos alumnos la historia detrás del medallón. «No es solo una joya», decía, «es un recordatorio de que el amor puede transformar cualquier historia triste en un cuento de superación». Durante la comida, Emiliano se levantó para un brindis especial. Su mirada recorrió la mesa, deteniéndose en cada rostro que ahora componía su familia expandida. «Hace un año», comenzó, «pensaba que estaba perdiendo todo, mi salud, mi empresa, mi familia. Hoy me doy cuenta de que apenas estaba empezando a ganar lo que realmente importa». Gabriel, sentado entre Lupe y Sofía, sostuvo la mano de ambas. Su transformación era tal vez la más sorprendente de todas. El ejecutivo frío y calculador había dado lugar a un hombre que encontró en la misión social su verdadera vocación. «Familia», dijo levantando su copa, «no se trata de sangre o tradición, se trata de amor y elecciones diarias». Las réplicas del medallón, que seguían siendo entregadas a cada nueva generación de graduados, se habían convertido en un símbolo reconocido de superación en la ciudad. Las empresas asociadas al instituto ahora buscaban específicamente a profesionales que llevaran ese símbolo, sabiendo que representaba no solo capacitación técnica, sino valores sólidos y determinación. Después de la comida, mientras las conversaciones se esparcían por el jardín en pequeños grupos, Ángel encontró un momento privado con su padre biológico. «¿Sabes?», dijo, «a veces pienso en aquella noche de tormenta, en cómo una decisión tomada en la desesperación acabó tejiendo una trama mucho mayor de lo que cualquiera podría imaginar». Emiliano, sosteniendo su propio medallón, asintió. «Pasé años torturándome por aquella elección», admitió. «Hoy entiendo que a veces necesitamos perder algo precioso para que se multiplique de formas que no podíamos prever». Lupe, observando la escena a distancia, sintió que sus ojos se llenaban de lágrimas de gratitud. Su hijo, al que había criado con tanto amor en medio de dificultades, no solo había encontrado sus orígenes, sino que había transformado una historia de abandono en un legado de amor y transformación social. El sol comenzaba a ponerse en el horizonte de la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de rosa y dorado. Los medallones, ahora símbolos de unión y no más de separación, brillaban como pequeñas estrellas terrenales, cada uno llevando no solo una historia del pasado, sino principalmente una promesa de futuro. Un futuro donde el amor tenía el poder de trascender barreras sociales, curar heridas antiguas y crear puentes entre mundos aparentemente distantes. Un futuro donde cada medallón entregado en el instituto llevaba consigo no solo un símbolo, sino un compromiso con la transformación de las propias vidas y de las vidas que tocarían. Y así, bajo el cielo de la Ciudad de México, la historia que comenzó con una separación en una noche de tormenta encontraba su verdadero significado. No en un final feliz simplista, sino en la comprensión profunda de que a veces los mayores regalos de la vida vienen disfrazados de desafíos y que el amor, cuando es verdadero, tiene el poder de transformar no solo una historia, sino generaciones enteras.